Listo. Ya estoy compartiendo la pantalla. ¿Me pueden confirmar nuevamente si es que ya se ve? Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el registro del esquema de certificación de empresas. Antes que nada, como les habíamos mencionado, tenemos un calendario de webinars. Estos webinars van a ser dos temas por mes. Empezamos justamente el mes de agosto con el webinar de aprovechamiento del programa IMEX, la optimización de las operaciones en comercio exterior. Seguimos con el 24 de septiembre
¿Me podrían confirmar si es que se escucha bueno, si me escucho yo, me comentaron por chat que no se escucha de forma correcta. Entonces, ¿me podrían confirmar nuevamente, por favor? Sí, Buen yo día, ya se escucho escucha. bien. Ah, ok, perfecto. Entonces sigamos con la parte de la certificación. Perfecto. Bueno, entonces les mencionaba, justamente la certificación IVA-IEPS nos va a dar este crédito fiscal equivalente al 100% de la cantidad que debería de pagarse por concepto de IVA y de IEPS, siempre que estos se causen por motivo de la introducción a territorio nacional de mercancías bajo diversos regímenes aduaneros de importación temporal, ¿ok? Entonces, como les comentaba, justamente este beneficio lo tenían las empresas CIMEX antes de la reforma fiscal del 2013 y después de esto, a partir del 2015, pasa a la certificación IVA-IEPS. Entonces, nosotros, justo muchas empresas se inscriben al programa IMEX porque todavía piensan que, o todavía tienen el conocimiento de que este beneficio sigue siendo parte del programa IMEX, pero no, ya es totalmente de la certificación IVA-IEPS, ¿ok? Dentro de los demás esquemas también contamos con el esquema de operador económico autorizado, que lo conocemos como OEA, que está fundamentado en la Regla General 714 y nos dice que el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad operador económico autorizado, es una figura impulsada por las operaciones mundiales de aduanas, que justamente se crea a partir de el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, se crea el CITIPAD en Estados Unidos y aquí en México se crea el operador económico autorizado para justamente tener blindada toda la cadena de suministro. Y bueno, va dirigida a los diversos actores que participan directa o indirectamente en las actividades vinculadas de operaciones de comercio exterior, a través de la cual se implementan estándares mínimos en materia de seguridad, los cuales buscan mitigar los actos ilícitos que vulneran la seguridad del país, ¿ok? De igual manera, te brinda la oportunidad de identificar y establecer medidas para mitigar los riesgos internos y externos que afecten la seguridad de la cadena de suministros. Aquí también, paréntesis, todos los beneficios, tanto aduaneros y operativos que antes teníamos en la certificación IVA y IEPS, actualmente se trasladaron al operador económico autorizado, como por ejemplo, recordemos que para las temporalidades, bueno, de la mercancía importada temporalmente o que está dentro del territorio nacional, antes la certificación IVA y IEPS nos daba en lugar de 18 meses, 36 meses. Bueno, este beneficio ya no aplica para la certificación IVA-IEPS y se trasladó justamente al operador económico autorizado. Otro beneficio que tiene actualmente el 0EA, también la posibilidad de hacer consolidados de desperdicio, ¿ok? Bueno, este es otro esquema dentro del registro del esquema de certificación de empresas. Tenemos el de socio comercial certificado, que de igual manera busca lograr cadenas logísticas internacionales seguras en su totalidad, pero aquí llevando a cabo la certificación de diferentes rubros, como el de autotransportista terrestre, agente aduanal, transportista ferroviario, parque industrial, recinto fiscalizado, mensajería, paquetería, almacén general de depósito, y bueno, igual siempre y cuando cumplan estándares mínimos en materia de seguridad. Seguimos con el comercializador e importadora, que es una figura dirigida a aquellas empresas que realizan operaciones de importación de carácter definitivo y mediante la cual pueden obtener diversas facilidades administrativas aplicables a las operaciones de comercio exterior. Y por último, el de registro de despacho de mercancías de las empresas, que es, bueno, normalmente se conoce como revisión en origen o también conocido como verificación en origen, ¿ok? El cual consiste en simplificaciones administrativas en el despacho de mercancías, disminuyendo costos y tiempos de traslado, apegándose a lo establecido en el artículo 98 y 100 de la ley aduanera. Bueno, ya vimos estos esquemas. ¿Qué nos va a decir la autoridad? Bueno, ¿cuáles van a ser los requisitos generales para la obtención del registro en el esquema de certificación de empresas? Los vamos a tener listados dentro de las reglas generales de comercio exterior, en la regla la 711. Aquí vamos a tener todos los requisitos generales para estos 5 esquemas. Después de aquí, de la regla 711, se va a diferenciar en la 712 y en la 713, justamente para la certificación IVA-IEPS, y bueno, y en las demás reglas vamos a tener los requisitos específicos para cada una de los esquemas dentro del registro del esquema de certificación de empresas, ¿ok? Entonces, los requisitos generales van a ser los siguientes. Y nos dice que para los efectos del artículo 28A, primer párrafo de la ley del IVA, el 15A, primer párrafo de la ley del IEPS y el 100 de la ley, los interesados en tener el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad
de IVA y EPS, comercializadora o importadora, operador económico autorizado y socio comercial certificado deben cumplir con, y nos va a decir que justamente es ser personas morales y que tenemos que estar constituidos conforme a la legislación mexicana. Estos programas de fomento o estos programas que justamente nos dan, pues que son dirigidos para fomento de las exportaciones, únicamente están para personas morales, ¿ok? No para personas físicas. Entonces, el primer requisito sería ese, ser persona moral constituida conforme a la legislación mexicana, estar al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales y aduaneras, así como haber autorizado al SAT para hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en términos de la regla 2124, tener personal para realizar el proceso productivo o prestar el servicio según corresponda, registrado ante el IMSS, cumplir con el pago de cuotas obrero-patronales y cumplir con la obligación de retener y enterar el ICR de los trabajadores. De igual manera, nos habla de no encontrarse en el listado de empresas publicados por el SAT, a qué se refiere el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, 69B y el 69B bis, ¿ok? Contar con certificados de sellos digitales vigentes, así como no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación, como por ejemplo, domicilio no localizado, operaciones inexistentes, irregularidades en la contabilidad, tener registrado ante el SAT todos los domicilios en los que se realizan actividades vinculadas con el programa de maquila o exportación o utilicen para el desarrollo de sus actividades económicas y de comercio exterior, contar con un medio de contacto actualizado para efectos del buzón tributario en términos del artículo 17K del Código Fiscal de la Federación, no encontrarse suspendidas en el padrón de importadores o en el padrón de importadores de sectores específicos, permitir en todo momento el acceso al personal de la GASE a la visita de inspección inicial o inspecciones de supervisión sobre el cumplimiento de los requisitos y obligaciones derivados de la autorización bajo la cual se realicen las operaciones de comercio exterior, contar con clientes y proveedores en el extranjero directa o indirectamente vinculados con el régimen aduanero con el que se solicita el esquema de certificación de empresas y con los que se hayan realizado operaciones de comercio exterior durante los últimos 12 meses, contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En su caso, contar con proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional vinculados en el proceso bajo el régimen que se está solicitando el RECE durante los últimos 6 meses, contando a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. De igual manera, contar con el legal uso o goce del inmueble o inmuebles en donde se lleva a cabo los procesos productivos o la prestación de servicios según se trate en el que se establezca un plazo forzoso de al menos un año de vigencia y que aún tenga una vigencia de por lo menos 8 meses contando a partir de la fecha de presentación de la solicitud. No haber interrumpido por parte, bueno, interpuesto por parte del SAT querella o denuncia penal en contra de socios accionistas, representante legal o integrantes de la administración de la empresa solicitante o en su caso declaración de perjuicio durante los últimos 3 años anteriores, ¿ok? Llevar a cabo el control de inventarios de conformidad con el artículo 59, fracción primera de la ley, en términos del anexo apartado C. Con respecto a esto, justamente tuvimos el webinar de anexo 24, si no lo vieron o no se pudieron, y bueno, no pudieron ingresar o se lo perdieron, está justamente en nuestro canal de YouTube, donde hablamos justamente qué es el anexo 24 de conformidad con el 59 fracción primera, y donde especificamos los temas del anexo 24 apartado C. Llevar la contabilidad en medios electrónicos e ingresarla mensualmente a través del portal del SAT, de conformidad con el artículo 28. Los interesados podrán solicitar de manera simultánea, aquí nos habla de que podemos solicitar el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad IVA, IEPS y operador económico autorizado en cualquiera de los rubros, acreditando los requisitos establecidos en la regla, la 711, los cuales cubrirían ambas modalidades salvo el pago de derechos, en el cual se debe de realizar por cada modalidad. Aquí nos habla de que si nosotros estamos solicitando justamente la certificación IVA, IEPS, a la vez podemos solicitar el operador económico autorizado y estos requisitos ya se darían por sentados, menos el pago de derechos, ¿ok? De igual manera nos dice que si nosotros ya estamos certificados, como ya estamos dentro del RECE, dentro del registro del esquema de certificación de empresas, en la modalidad IVA IEPS o en el operador económico autorizado y queremos solicitar o el registro en aquella en la que no nos encontremos autorizados, bueno, pues tenemos acreditados los requisitos establecidos siempre y cuando se continúen cumpliendo con los mismos. Bueno, estos serían los requisitos generales, lo que les mencionaba, es el requisito general para ser empresa RECE, en el registro en el esquema de certificación de empresas.
De aquí vamos a tener los requisitos específicos para la obtención del registro en el esquema de certificación de empresas para la modalidad de IVA-IEPS, el rubro A. Recordemos que la certificación IVA-IEPS se divide en tres rubros, el A, el AA y el AAA. Actualmente ya no existe un beneficio por ser A, AA o AAA. Antes sí se tenía el beneficio de que las AAA, como les mencionaba, tenían la temporalidad de 36 meses para importaciones temporales, para virtuales 18 meses. Y justamente la renovación se podría hacer cada 3 años. Actualmente estos beneficios ya están derogados. Ya la certificación A, AA y AAA no tienen un beneficio diferente o no se diferencian en nada. Y justamente la renovación de la certificación AAA y AA también ya es de forma anual, como el rubro A, ¿ok? Aquí los requisitos para la certificación o el rubro A nos va a decir que de conformidad con la regla 1.1, bueno, es cumplir con lo establecido en la regla 1.1 y cumplir con lo establecido en la regla 7.1.2, ¿ok? Que es justamente la certificación IVA-IEPS rubro A. Y nos dice que es presentar justo la solicitud correspondiente de conformidad con la ficha de trámite 61LA contenida en el anexo 2, para su inscripción o renovación, tener registrado ante el IMSS al menos 10 trabajadores y realizar el pago de totalidad de sus cuotas obrero-patronales, acreditar que cuentan con inversión en territorio nacional, en caso de haber contado previamente con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad IVA-IEPS, haber garantizado el interés fiscal del IVA y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales relativas al anexo 30, haber importado temporalmente mercancía al amparo de su programa IMEX y retornarla durante los últimos 12 meses de conformidad con lo siguiente. Aquí nos habla que las empresas cuyo programa IMEX autorizado sea la elaboración, transformación o reparación, deberá retornar aquellas que se hayan utilizado en dicho proceso en al menos 60% de su valor total de las importaciones de insumos realizados en el mismo periodo. Y el otro supuesto nos habla justamente de lo mismo, pero bueno, que tengan objetivos o actividades diferentes a la elaboración, transformación o reparación. Es el mismo porcentaje del 60%, ¿ok? Nos habla también que debemos de describir las actividades relacionadas con el proceso productivo o la prestación de servicios conforme a la modalidad del programa, desde el arribo de las mercancías al territorio nacional, su almacenamiento, su proceso productivo y su retorno. Aquí como punto importante, justamente cuando nosotros realizamos nuestro proceso productivo para inscribirnos a el programa IMEX, nosotros hicimos nuestra inscripción en su momento, se hizo nuestro proceso productivo y de ahí nunca se volvió a actualizar. Aquí punto muy importante, estar siempre actualizando nuestro proceso productivo y hacerlo de conformidad justamente como lo marca la regla 712, que es describir todo nuestro proceso productivo desde el arribo de las mercancías, es decir, desde que llegan a aduana. Aquí punto importante es describir la aduana por la que llegan, incluyendo clave y sección. Después agregar justamente cómo se hace el traslado de las mercancías para llegar a, bueno, la empresa, cómo se les da la entrada a la empresa, el proceso de entrada, cómo es que se dan de alta en el almacén, cómo es que se diferencian, cómo se le da acceso, bueno, entrada al anexo 24, también hacer la aclaración aquí. Después colocar todos los procesos productivos desde justamente desde la materia prima que llega, cómo es que se elabora, transforma o se incorpora a estos productos de exportación, incluyendo el personal o las personas que interactúan con estos procesos, la maquinaria y equipo que se utiliza y el tiempo que toma este proceso productivo, ¿ok? Una vez teniendo esto, dar justamente cuál es el resultado, qué producto es el resultante de este proceso productivo, agregando el producto, clave y fracción, y después justamente cómo es que se le da salida a la mercancía, ¿ok? Hasta su retorno o hasta su salida pues sí, del territorio nacional. Después, contar con un contrato de maquila de compraventa, orden de compra o servicios o pedidos en firme el que acredite la continuidad del proyecto de exportación. Recordemos que este también es una obligación del programa IMEX, contar con un proyecto de exportación. Aquí como punto importante que sea mínimo a un año, contar con un proyecto de exportación que nos dé justamente, que nos acredite el año del proyecto, ¿ok? Aquí hablamos del tema preoperativo porque de igual manera la regla 711 nos hace la distinción del programa
preoperativo. Recordemos que les había mencionado que si una empresa IMEX solicita por primera vez justamente su programa por un periodo preoperativo, pues bueno, se le puede solicitar esta certificación en justo en el tema preoperativo, dándole una autorización para el régimen de elaboración, transformación o reparación, por única ocasión, y podrán solicitar el registro a la vez en el esquema de certificación de empresas, en la certificación IBAIEPS. Aquí el beneficio es que si nosotros somos empresa IMEX y queremos obtener la certificación IBAIEPS, la regla nos marca que tenemos que trabajar el programa IMEX por lo menos un periodo de 12 meses. Si somos una empresa IMEX preoperativa, justamente la autoridad nos va a dar el beneficio de importar solamente aquellas mercancías que pertenezcan al anexo 1 y justamente solamente las mercancías que son activos fijos para la empresa, ¿ok? Entonces, durante un periodo de 3 meses que se puede extender, nosotros podemos solicitar el IMEX preoperativo. En ese periodo nosotros importamos justamente mercancías que solamente son activos fijos y a su vez podemos solicitar el SIVA preoperativo. ¿Para qué? Para obtener este beneficio del crédito fiscal del IVA. Recordemos que pues sí, justamente la parte de activo fijo es a lo mejor lo más caro dentro de la compañía y pues el desembolso de esta cantidad o de este impuesto del IVA, pues los podemos meter ya dentro de un SIVA preoperativo, pues para no hacer el gasto o la inversión de este activo fijo. Aquí como requisito, el IMEX preoperativo te pide solamente contar con la infraestructura, es decir, el lugar donde vas a llevar a cabo tus procesos y no contar con justamente, bueno, o no haber hecho importaciones temporales de activo fijo anteriores al programa. De igual manera nos dice que este beneficio del SIVA preoperativo se nos va a dar por un periodo de hasta 6 meses, mismo que podrá ser prorrogado por única ocasión por un plazo de 3 meses adicionales. Y una vez teniendo este plazo y una vez cumpliendo con esta parte de el IMEX preoperativo y la SIVA preoperativa, podemos solicitar el IMEX definitivo y la SIVA preoperativa para ya continuar con el programa. De igual manera nos habla de las mercancías sensibles y nos dice que las empresas que importen o pretenden importar temporalmente mercancías de las fracciones arancelarias del anexo 2 del decreto IMEX, señaladas en el artículo 28, deberán cumplir con lo establecido en el apartado A de la presente regla y haber realizado operaciones al amparo del programa IMEX en al menos 12 meses previos a la solicitud de haber importado temporal mercancías al amparo del programa. Aquí nos dice que las empresas cuyo programa IMEX autorizado sea la elaboración, transformación o reparación de mercancías deberán retornar aquellas que se hayan utilizado en dicho proceso en al menos 80% de su valor total de las importaciones. Aquí punto muy importante, si nosotros estamos trabajando con mercancía sensible, justamente señalada dentro del anexo 2 del decreto IMEX o dentro del artículo 28, pues bueno, tenemos que retornar en un 80% del valor total de las importaciones temporales de insumos. Aquí, esta fue una de las modificaciones que tuvo efecto el año pasado y muchas empresas creían que solamente deberían de retornar el 80% de aquellas mercancías sensibles, pero no. Si nosotros estamos justamente realizando procesos productivos con aquellas mercancías sensibles, pues nuestro porcentaje va a pasar del 60% al 80%. También tenerlo pues en mente porque ya no va a ser el 60, ya ahora es el 80 del valor total de las importaciones temporales. De igual manera nos va a hablar de las infracciones y sanciones y nos dice que justamente cuando derivado de la inspección inicial o previo requerimiento de la autoridad competente, el contribuyente no acredite que cuente con las instalaciones necesarias para llevar a cabo procesos productivos o de servicios, no podrá efectuarse una nueva solicitud durante los siguientes 6 meses, contando a partir de la emisión de la resolución respectiva. Y para el caso de aquellas empresas que posteriores a la obtención de su registro en el esquema de certificación de empresas modalidad IVAIEF desean realizar la importación temporal de mercancías de las fracciones arancelarias señaladas en el anexo 2 o del artículo 28, anexo 28, deberán solicitar autorización de conformidad con la ficha del trámite 118A, ¿ok? Aquí también punto muy importante, muchas veces creemos que por ser empresas IMEX y empresas certificadas IVAIEPS, pues ya podemos hacer la importación de todas aquellos insumos o mercancías comprimidas en el anexo 1 y en el anexo 2.
Recordemos que es importante hacer la ampliación de fracciones, ¿ok? No es puesta contenido dentro de nuestro programa. Y de igual manera nos habla de que en todo momento la autoridad podrá realizar la visita de supervisión necesaria para constatar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la regla, ¿ok? Aquí puntos muy importantes los que les decía, la ampliación de fracciones, el tema del porcentaje de retorno para mercancías en Le mandé el XML y ya no sale. de que debemos tener, y esto es para los requisitos de la empresa en la modalidad 1A, ¿ok? Si nosotros queremos ser rubro AA o AAA, bueno, pues debemos de cumplir con ciertos, pues, metas u objetivos. El XML así viene. De la modalidad en el rubro AA solamente nos va a hacer la distinción que haber realizado durante los últimos 4 años o más operaciones al amparo del régimen en el cual se solicita la certificación, durante los últimos 12 meses contar con al menos 1,000 trabajadores registrados ante el IMSS o que su maquinaria y equipo sea superior a los 50 millones de pesos, ¿ok? Que no se haya notificado ningún crédito fiscal por parte del SAT en los 12 meses anteriores y no contar con resoluciones de improcedencia de las devoluciones del IVA cuyo monto represente más del 20% total de las devoluciones autorizadas. Ahora, para la modalidad AAA, solamente van a cambiar los montos. Aquí nos va a decir que en lugar de 1,000 trabajadores, van a ser 1,500 trabajadores registrados ante el IMSS y que justamente el monto va a ascender a 100 millones de pesos. De igual manera, el punto de crédito fiscal por parte del SAT sigue siendo el mismo, solamente que por 24 meses. Y de igual manera, el monto de la improcedencia de las devoluciones del IVA es igual del 20%. Esto es la única diferencia que tiene dentro de la AA y AAA junto, bueno, en relación a la una, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna duda con respecto a los requisitos. Recordemos que bueno, si está dentro del artículo o dentro de la Regla General de Comercio Exterior, la 711 y la 712, además de ser requisitos, van a convertirse en obligaciones, ¿ok? Entonces, también punto muy importante, considerar que si es un requisito al momento de la inscripción, pero de igual manera, al momento de ya tener la certificación, va a ser una obligación de seguir cumpliendo con justamente con estos artículos. Bueno, vamos a hablar de las obligaciones, requerimientos, renovación y cancelación en el esquema de certificación de empresas. Y nos va a decir de las obligaciones, que es lo que les decía, los contribuyentes que hubieran obtenido el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad y rubros respectivos están sujetos a las siguientes obligaciones. Cumplir permanentemente con los requisitos señalados en el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad y rubro otorgado, estar permanentemente al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras, permitir en todo momento el acceso de la autoridad aduanera para la inspección de supervisión sobre el cumplimiento de registro en el esquema de certificación de empresas. Aquí, punto importante, dar aviso a la GACE a través de la ventanilla digital cuando cambie la situación respecto del documento en el que se haya acreditado el legal uso o goce del inmueble o inmuebles. Ahí está su copia y yo ya lo revisé. Desactivar su micrófono porque alguien no activa su micrófono. Vamos, déjame lo vuelvo a mandar. ¿Pueden desactivar sus micrófonos, por favor? Ya los activé, pero se sigue escuchando. Ahí mismo. Listo. Dentro de las obligaciones, lo que les comentaba, si nuestra situación del inmueble donde estamos llevando a cabo nuestro proceso productivo cambia, bueno, pues debemos de notificar a través justamente a través de la ventanilla digital a la GACE los cambios que se hayan efectuado, ¿ok? De igual manera, reportar mensualmente a la GACE a través de la ventanilla digital durante el mes inmediato siguiente las modificaciones de socios accionistas según correspondan, representante legal con facultades para actos de dominio o integrantes de la administración, clientes y proveedores en el extranjero con los que se realizan operaciones de comercio exterior y proveedores nacionales que según sea el caso. Aquí, punto importante también, muchas empresas nos ha tocado hacerles sus auditorías de comercio exterior y nos hemos dado cuenta que a lo mejor casos muy, muy normales
que el socio y accionista que tenían en su momento sigue estando, bueno, o está dado de alta dentro de la ventanilla digital y no se ha cambiado esta información. ¿Por qué? Porque a lo mejor la empresa, por motivos de confidencialidad, no nos proporciona esa información y seguimos teniendo a lo mejor los miembros del consejo que del acta constitutiva del 2017, por ejemplo. Y ya hay otras dos modificaciones al acta constitutiva o dos poderes adicionales y pues bueno, no hemos hecho las modificaciones correspondientes. De igual manera, justamente con la parte de clientes y proveedores en el extranjero, nos ha tocado muchas veces que las empresas siguen teniendo proveedores dados de alta desde el 2016 con los cuales ya no trabajan a lo mejor en la fecha o a la fecha. Y pues bueno, puede generar problemas. ¿Por qué? Porque recordemos que si estos clientes o proveedores están listados dentro del 69B del Código Fiscal de la Federación, pues bueno, puede ser inicio de procedimiento de cancelación del registro del esquema de certificación de empresas, ¿ok? Entonces, verificar estos puntos, bueno, ambos puntos, que justamente la situación de dónde acreditamos el legal uso o goce del inmueble o inmueble donde llevamos los procesos productivos, o que los socios accionistas, miembros del consejo, representantes legales, integrantes de la administración, dados de alta en BUSEM, sigan siendo los mismos, y si no, pues bueno, darlos de baja y agregar a los nuevos o modificarlos. De igual manera, acreditar que siguen contando con el legal uso o goce de los inmuebles o inmuebles donde se llevan a cabo los procesos productivos o prestación de servicios según se trate, estar permanentemente al corriente del pago de cuotas obrero-patronales ante el IMSS. Y bueno, aquí nos habla también de la transmisión de formato electrónico conforme al anexo 30 a través del portal de SAT. Aquí recordemos que el anexo 30 van a ser este documento de las operaciones realizadas por cada uno de los tipos de destinos aduaneros a descargar, ¿ok? Los informes de descargo van asociados a cada pedimento de, ya sea retorno, cambio de régimen, transferencias virtuales, extracciones, regulaciones de mercancías, los apartados B y C de las constancias de transferencia de mercancías. De igual manera, los comprobantes fiscales que amparen la enajenación de las mercancías a empresas de la industria automotriz, bueno, a los que se refiere el artículo o la regla 731, y a los avisos de donación y destrucción de las operaciones sujetas al esquema de crédito o garantías en términos del artículo 28A. De igual manera, con referente al anexo 30, el punto siguiente es que la obligación se tendrá por cumplida una vez que refleje el estatus válido dentro del anexo 30. Aquí punto importante o a considerar, muchas veces nosotros como usuarios del comercio exterior cargamos al anexo 30 o al sistema de control de crédito y cuentas y garantía por parte del SAT, pues cargamos nuestros reportes de anexo 30, cargamos nuestros TXT como normalmente se sube la información y creemos que hasta ahí se tiene cumplida la obligación. En realidad no, tenemos que verificar que estos reportes tengan estatus válido para que la autoridad los considere como correctos, ¿ok? También tenemos justamente las causales de requerimiento para el registro del esquema de certificación de empresas que van a ser o van a ir directamente relacionadas a un IPC, ¿ok? Aquí, antes de seguir, justamente la semana pasada tuvimos una visita ante la GACE para revisar temas porque, bueno, se nos notificó nuestro contacto de Secretaría de Economía aquí en Puebla, nos notificó que estaban enviando muchos requerimientos a las empresas IMEX por el reporte INEGI. De hecho, también en nuestro grupo de WhatsApp y en la comunidad de LinkedIn y en los boletines anunciamos esto, que ya se están emitiendo requerimientos a las empresas IMEX por el reporte INEGI. De igual manera, cartas de invitación de parte de la autoridad y referente a el tema de la certificación IVA-IEPS, bueno, se les da o se les hizo el conocimiento de que el anexo 24 apartado C ya está siendo motivo de requerimiento. De hecho, nos notificó justamente la GACE que ya están emitiendo requerimientos por el anexo 24 apartado C. ¿En qué puntos? Bueno, el acceso al sistema. Recordemos que el año pasado se tuvo que transmitir o se le tuvo que dar conocimiento a la GACE de usuario y contraseña y de igual manera de justamente instructivos o manuales operativos para que la autoridad pudiera acceder a a nuestro sistema de anexo 24, les digo, conjunto con la parte de usuario y contraseña,
Y bueno, si la autoridad en este momento no puede acceder a tu computadora, pues bueno, en automático les está dando un inicio de procedimiento de cancelación por el no permitirle el acceso a la autoridad, ¿ok? Entonces, punto importante, verificar actualmente que las condiciones o requerimientos en los cuales ustedes hayan transmitido esta información a la autoridad, pues bueno, no hayan cambiado. Verificar que el usuario y contraseña siga funcionando, que a lo mejor el software para acceder a su computadora siga funcionando de forma correcta, que no haya cambiado alguno de los parámetros necesarios para la conexión. De igual manera que el anexo 24 esté funcionando de forma correcta. Recordemos que el anexo 24 apartado C nos pide o nos exige la obligación de subir la información 24 o 48 horas después de haber realizado el pago de, bueno, que se terminen las unidades del despacho aduanero. Entonces, verificar que tengamos todos los pedimentos cargados en nuestro anexo 24. Y pues justamente esto, verificar que el acceso se pueda llevar a cabo. De igual manera, les comentaba, tuvimos plática con Agace y pues nos comentaron y nos advirtieron de cierta manera que las 3.200 empresas que creo que somos actualmente certificadas IBAYEPS, pues bueno, van a estar justamente revisando una por una, las 3.200 empresas para hacerles llegar un requerimiento. Entonces, recordemos que esta administración está muy enfocada en el contrabando, el evitar el contrabando, justamente también dentro del el programa de fiscalización maestra del 2025 tenía como objetivo las empresas CIMEX y las empresas certificadas IBAYEPS que estaban usando de forma, pues sí, a lo mejor un poco ilícita este beneficio de la certificación. Pues bueno, la GACE nos comenta esto, que van a estar emitiendo pues requerimientos justamente a las empresas certificadas IBAYEPS, o les van a estar llegando cartas de invitación, o si no, bueno, visitas de supervisión de cumplimiento con referente a su certificación, ¿ok? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a ver las causales de requerimiento para el registro del esquema de certificación de empresas y nos dice que las causales van a ser, pues bueno, cuando derivado de un seguimiento correspondiente del RECE se haya otorgado, se detecte un incumplimiento de alguno de los requisitos o se actualiza alguno de los siguientes supuestos. Dice que la empresa no se encuentre al corriente de sus obligaciones fiscales, no cumpla con la obligación de retener y integrar el ICR de los trabajadores, se ubica en el listado de las empresas publicadas ante el SAT del 69B, 69 bis del Código Fiscal de la Federación, ubicarse en las causales que prevé el artículo 17, como ya les había mencionado, que son operaciones inexistentes, no localizadas o contabilidad pues incorrecta. Cuando dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en las reglas 721, que son las que les mencioné para el registro en el esquema de certificación de empresas modalidad 1A, cuando la empresa que cuente con el registro en el esquema de certificación de empresas en cualquier modalidad no hubiera realizado el pago de derechos a través del esquema electrónico E5 establecido en el artículo 40, inciso M, de la Ley Federal de Derechos, ¿ok? Anual por su renovación. Aquí punto importante, si nosotros estamos renovando en diciembre nuestra certificación, nuestra certificación IBAYEPS, recordemos que vamos a hacer el pago anual por la renovación, pero en enero, una vez que se publique el nuevo monto del artículo 40, inciso M, pues tenemos que realizar nuevamente el pago de la diferencia, ¿ok? Y enviárselo a la autoridad por correo electrónico, mediante un escrito, igualmente, anexando el pago de justamente la diferencia de esta renovación. ¿Por qué? Porque si nos ha tocado algunas empresas que solamente pagan la renovación sin el cobro de la actualización, y pues bueno, puede ser causal de requerimiento. Aquí también en el tema de la renovación, recordemos que la autoridad actualmente tiene un plazo más o menos de 90 días para emitir nuestro acuse de resolución, pero actualmente se están tardando demasiado. Tuvimos una empresa que se renovó en diciembre y justamente ya era mayo y todavía no le llegaba el oficio de la resolución. Si ustedes son o tienen el mismo caso, son alguna de estas empresas que no les ha llegado su acuse de renovación, igual nos pueden contactar. Nosotros ya tenemos un contacto dentro de la GACE para justamente verificar este tema. Se les comparten los contactos, se les comparten los correos, el escrito que se debe de anexar y bueno, ellos les darán un folio de seguimiento para agilizar este tema. También causales de cancelación, bueno, no cumplir con lo establecido en la regla 712 y 713,
que justamente son las modalidades AA y AAA, y nos dice que los socios accionistas, según correspondan, representante legal, pues bueno, no se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales. Aquí es por eso también importante tener las opiniones positivas de aquellas personas que integren pues justamente la empresa, que no se acredite con el personal suficiente para realizar el proceso productivo o prestar el servicio según la modalidad y rubro obtenido, no tener registrado a su personal ante el IMSS, no se encuentre al corriente del pago de cuotas sobre los patronales, o no retenga y entere el ICR de sus trabajadores. Aquí, comentario, muchas empresas en este punto, cuando hacemos la auditoría, nos comparten justamente el pago de las cuotas sobre los patronales, la retención y demás, pero también les solicitamos que nos compartan justamente la nómina de la empresa. Y muchas veces pasa que tienen registrados trabajadores que no tienen en nómina o viceversa, tienen trabajadores en nómina que no están cumpliendo con las obligaciones de retener y integrar el ICR, ¿ok? Para que también lo puedan verificar. Recordemos que nos piden mínimo 10 trabajadores, entonces si ustedes pueden dentro de su empresa verificar que al menos 10 trabajadores sí cumplan con esta obligación, ¿ok? También nos habla que los proveedores de insumos adquiridos en territorio nacional no se encuentran al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. Es por eso que justamente con proveedores nacionales o pues sí, justamente proveedores en territorio nacional, siempre cada mes solicitar su constancia de situación fiscal y su opinión positiva, ¿ok? De cumplimiento. Dejen que acrediten que sigan contando, bueno, dejen de acreditar que siguen contando con el legal uso o goce del inmueble o inmuebles donde se lleva a cabo los procesos productivos o la prestación de servicios según se trate. Cuando cuenten con el registro de o el rubro A o doble A, bueno, el doble A o el triple A, y se determine o notifique un crédito fiscal, también es causal de cancelación. Se emitan resoluciones de improcedencia de la devolución del IVA, como ya les habíamos comentado, más del 20% del total de las devoluciones autorizadas en un periodo de 6 meses, ¿ok? De igual manera, cuando no se transmiten el informe de inventario existente o inventario inicial de las operaciones, justamente con o relacionadas con el anexo 30, no acreditar que el control de inventario se encuentra de conformidad con el artículo 59, es decir, que no esté de forma automatizada y que no cumpla con lo establecido en la regla 431, que son los requerimientos mínimos para el anexo 24, que sus proveedores se encuentran en el listado de las empresas publicadas por el SAT. De hecho, este es un punto muy importante. Apenas una empresa, que es justamente nuestro cliente, nos envió un requerimiento donde la autoridad le está verificando un proveedor con el cual trabajó en el 2006, ya tiene pues demasiado tiempo, y adicional se contestó el requerimiento que en ese momento la empresa no, justamente no tenía o no estaba dentro del 69 del Código Fiscal de la Federación. Después nos los volvió a requerir ahora en el periodo del 2018. Justamente la empresa ya no trabajaba con este proveedor, pero no se dio de baja en BUSEM. Entonces, la empresa tenía registrado que pues seguía trabajando y fue causal de requerimiento, ¿ok? Entonces se dio la contestación de que en ese momento ya no se tenían obligaciones con esa empresa, pero pues bueno, la autoridad nos estaba marcando que nosotros habíamos declarado a través de BUSEM que seguíamos trabajando con ellos. También para la renovación en el registro del esquema de certificación de empresas, aquí vamos a ver cuándo es que surte efecto la renovación y cuál es el proceso para llevarla a cabo. Nos dice que se podrá renovar el registro del esquema de certificación de empresas siempre y cuando no estemos sujetos al proceso de cancelación establecidos en la regla 724 y 725, que son los que ya vimos en las diapositivas anteriores, y se presenta la solicitud de conformidad con la ficha de trámite 61LA establecida en el anexo 2. Y aquí nos habla de la temporalidad, nos dice que dentro de los 30 días previos al vencimiento del plazo de la vigencia, y tenemos 30 días hábiles, ¿ok? Entonces, aquí verificar también, si nosotros vamos a renovar en diciembre, recordemos que siempre se cruza el periodo vacacional pues del SAT, ¿no? De la autoridad. Entonces, aquí verificar que justamente estemos contando de forma correcta los 30 días hábiles, porque si nos ha tocado que empresas cuentan de forma incorrecta y a lo mejor se les pasa la renovación de su certificación. ¿Ok? También aquí, punto importante, pues verifiquen cuál es la renovación de su certificación, siempre en el acuse de la renovación de la certificación, en la parte de hasta abajo casi, viene la vigencia de nuestro programa, ¿ok?
Muchas personas creen que porque la autoridad se tardó 3 meses más en emitir justamente esta parte del acuse de aceptación de la renovación, pues tienen 3 meses adicionales para renovar. Pero pues esto es incorrecto. La certificación, justamente el acuse nos va a dar el periodo de vigencia de nuestra certificación y pues tenemos que contar 30 días hábiles antes de la fecha de vencimiento del plazo, ¿ok? De igual manera, aquí tenemos justamente la aclaración de la autoridad y nos dice que cuando la solicitud sea presentada de tiempo en forma, cumpliendo con lo establecido en el párrafo anterior, se tendrá por no presentada y en consecuencia el registro no será renovado para efectos de lo anterior. Los interesados deben de justamente volver a solicitar nuevamente el registro en el esquema de certificación de empresas, justamente con la ficha de trámite 61 y justamente ubicada en el anexo 2. Y nos habla que también, justamente si se nos pasó la renovación, tenemos que volver a solicitar la certificación, pero nos va a hacer la aclaración que al momento de solicitar la renovación del registro en el esquema de certificación de empresas, no debemos de contar con saldos vencidos al amparo del crédito fiscal o en el anexo 30 para presentar la solicitud. Una vez también nosotros presentemos la solicitud, se tendrá renovado al día siguiente hábil a la fecha del acuse de recepción del aviso en el que se presentó la renovación, ¿ok? Es decir, si nosotros estamos renovando hoy la certificación, a partir del día de mañana se tiene por presentada la renovación y sigue surtiendo efecto la renovación de la certificación. Y nos habla que también para la renovación tenemos que hacer el pago de derechos correspondientes, a que se refiere justamente el artículo 46M de la Ley Federal de Derechos, lo que les comentaba. Para el tema de causales de cancelación y suspensión del registro en el esquema de certificación de empresas, nos va a hablar de justamente cuáles van a ser el IPC que normalmente se conoce para o motivo para la cancelación de nuestro registro. Bueno, las causales de cancelación, la autoridad nos ha dicho que las causales de cancelación y suspensión están comprendidas dentro de justamente la regla 721, la regla 723 y 24, y nos dice que no desvirtuemos las inconsistencias que se hayan generado en algún requerimiento, no acreditamos durante la inspección de supervisión de cumplimiento o en el ejercicio de facultades de comprobación que se cuenta con la infraestructura necesaria para realizar las actividades por las cuales se otorgó el registro, no llevar el sistema de control de inventarios de forma automatizada, presenta o declara documentación falsa, alterada o con datos falsos en cualquier procedimiento o trámite relacionado. Aquí, punto importante también a consideración, muchas veces, pues, justamente en la parte de solicitarle las opiniones positivas o constancias de situación fiscal a nuestros proveedores o clientes, nos ha tocado que tal vez ya no cuentan con una opinión positiva, no están cumpliendo con sus obligaciones fiscales y aduaneras, y se les hace muy fácil alterar esta información. Pues bueno, a lo mejor para ellos en su momento no tiene implicaciones legales, pero pues nos trasladan esa implicación legal a nosotros. ¿Por qué? Porque si nos están solicitando a la autoridad, a lo mejor que comprobemos pues justamente esta relación con nuestros clientes o proveedores, podemos transmitir esta información que ellos nos proporcionaron y pues recae dentro de este punto de información falsa o alterada. De igual manera, cuando el SAT interponga querella o denuncia penal en contra de socios, accionistas, representante legal o integrantes de la administración de la empresa, el contribuyente no sea localizado en su domicilio fiscal o en sus establecimientos, o estén en el supuesto de no localizado o inexistente, cuando se detecte que importaron temporalmente mercancías del anexo 2 justamente, sin haber solicitado la autorización correspondiente o tenido la autorización correspondiente para importar las mercancías del anexo, cuando se determine que socios y accionistas, representante legal con facultades para actos de dominio e integrantes de la administración se encuentran vinculados con alguna empresa a la que se le hubiera cancelado su registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad IVA-IEPS. Aquí verificar también que nuestros socios accionistas, justamente representante legal o integrantes de la administración, no estén vinculados a una empresa a la cual se le haya cancelado su certificación. Aquí, porque está este punto, recordemos que lo que les comentaba, antes del 2006 al 2013, muchas empresas hacían pues un uso, pues sí, malo de la certificación y del programa, generando, bueno, importaciones temporales que al final no se retornaban al extranjero, se quedaban en territorio nacional y pues bueno, no se pagaban los impuestos de comercio exterior, ¿ok? Aquí la autoridad se da cuenta de esto. ¿Por qué? Porque muchas empresas tramitaban un programa IMEX,
pues realizaban importaciones y después desaparecían, y bueno, nuevamente solicitaban un nuevo programa y hacían el mismo proceso. Aquí se anexa pues este apartado donde te dice que justamente las personas que integren tu administración no deben de estar vinculadas con alguna empresa a la que se le haya cancelado su registro en el esquema de certificación de empresas. Igual nos dice que cuando se determine que el nombre o domicilio del proveedor o productor, destinatario, comprador en el territorio nacional o en el extranjero señalado en los pedimentos, CFDI o documentos equivalentes o bien la información proporcionada sean falsos, inexistentes o no localizados. También aquí, pues justamente esta parte de la obligación se traslada a lo que ya les decía, a los domicilios de proveedores, productores, destinatarios o compradores, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero, porque muchas veces nos ha tocado que empresas en el extranjero cambian no sé, su dirección fiscal y nosotros en pedimento o en CFDI seguimos declarando la documentación, bueno, la dirección anterior y pues no hacemos esta modificación. Al momento de que la autoridad los pueda o haga una comprobación de justamente sus domicilios de aquellas personas con las cuales nosotros trabajamos, pues bueno, va a estar en el supuesto de falso o inexistente y puede ser motivo de cancelación del programa. De igual manera, para las empresas con programa IMEX, cuando derivado de las facultades de comprobación, no se acredite que las mercancías importadas temporalmente fueron retornadas al extranjero, transferidas o se destinaron a otro régimen aduanero dentro del plazo autorizado. Aquí también verificar justo con el anexo 24 las temporalidades de aquellas mercancías que nosotros importamos temporalmente para verificar que se hayan pues justamente retornado o realizado su proceso de exportación dentro del precio autorizado. ¿Por qué? Porque muchas empresas justamente nos acaba de tocar una empresa que en el anexo 24 en el webinar pasado que nos pues confió y pues nos hizo pues sí, la mención de que ellos internamente modifican fechas para descargar sus saldos. Después modifican nuevamente estas fechas, pero ya en el reporte de descargas se descargó de forma legal o correcta, pero en realidad está fuera del plazo de permanencia de la mercancía, lo cual ya se considera como contrabando de mercancías, ¿ok? De igual manera, cuando las autoridades aduaneras detectan que no se cuenta con las mercancías importadas temporalmente dentro de su programa en los domicilios autorizados, aquí los que les comentamos ejemplos muy claros de maquinarias y equipos que a lo mejor ya están obsoletas y al de piso o al de ingeniería se les hace fácil venderlas o despiezarlas, ocuparlas para refacciones o venderlas como chatarra o se envían a otro domicilio el cual no está registrado ante nuestro programa y pues bueno, puede ser inicio de cancelación de nuestro programa IMEX y de la certificación IVA-IEPS. De igual manera, cuando no se acredite la legal estancia de las mercancías de comercio exterior por más de 100,000 pesos y no se cubre el crédito fiscal determinado y notificado por el SAT, cuando una vez concluido el procedimiento de suspensión del padrón de importadores, de sectores específicos y padrón de exportadores sectoriales, se hubiera notificado que procede la suspensión definitiva en el padrón respectivo, cuando derivado de las inspecciones o inicio de supervisión de incumplimiento de conformidad con la clase de la GASE en lo establecido en referencia a las operaciones que nosotros contamos, tengan conocimiento que no se cuenta con la infraestructura necesaria para la operación del programa IMEX, de igual manera, justamente que incumplimos con los procesos productivos o la prestación de servicios conforme a justamente lo que nosotros declaramos en el proceso productivo ante el IMEX, o no se tiene la inversión en territorio nacional declarada ante la GAS. Aquí hablamos un poco de las visitas de supervisión y auditorías. Aquí es lo que les comentaba, dentro del Plan Maestro de Fiscalización de 2025 está justamente para la autoridad en la mira el combate contra el contrabando y la fiscalización para el abuso de la certificación IVA-IEPS y justamente los no retornos de las importaciones temporales. Entonces, justamente la autoridad actualmente tiene muy en mira a las empresas certificadas IVA-IEPS y lo podemos ver porque por su monto en recaudación. De hecho, en el plan de fiscalización quieren obtener una recaudación histórica superando la del año pasado, que fue del 100.3%, de 4.9 billones de pesos. Y actualmente, a partir de enero a julio del 2025, ya llevan un 102.7% de cumplimiento con lo previsto en el plan de fiscalización para este año. De igual manera, tenemos que justamente la parte de las visitas de supervisión por parte de la autoridad, en el periodo del 2022 al 2023 subió un 35%, y al corte de julio del 2024 se había alcanzado un 10% más con relación al año pasado, que era el 2023.
De igual manera, aquí, punto importante, procedimientos de cancelación de la certificación, la mayoría de las empresas que tienen un inicio de procedimiento de cancelación, solamente el 25% de aquellas empresas logra desvirtuar ese inicio de procedimiento de cancelación y el 75% fueron canceladas. De hecho, justamente apenas acaba de publicar el padrón de empresas certificadas IBAIEFS de junio de 2024 a junio de 2025 y tenemos que 192 empresas fueron canceladas. Solamente durante ese tiempo hubo un nuevo registro en febrero del 2025 y actualmente tenemos 3.182 empresas. Lo que les comentaba, lo que nos mencionó la AGACE, nuestro contacto de AGACE, que durante este periodo bueno, que comprende de mayo a finales del año, van a estar revisando esas 3.182 empresas. De hecho, actualmente en nuestro grupo de WhatsApp y en nuestra comunidad de la Cámara de Comercio en la cual estamos integrados, hicimos pues una encuesta rápida para saber a cuántas empresas ya les habían notificado justamente esta parte de un requerimiento, ya sea un IPC, un requerimiento, una carta de invitación o una visita de supervisión. Y bueno, pues justamente tuvimos 18 empresas que durante el periodo de junio-julio les llegaron un requerimiento por parte de la autoridad, no solo para IMEX, sino también para CIMA. Igual la autoridad nos dijo que, ok, sí estoy haciendo más visitas de supervisión, pero te voy a dar cuáles son los incumplimientos frecuentes que tienen las empresas certificadas. El primero es el control de inventarios, no contar con el total de las operaciones y no registrar la merma y el desperdicio, la mercancía no localizada, que no se encuentre la mercancía importada temporalmente al amparo del programa dentro de los domicilios pues, que tenemos dados de alta. Mercancía retornada fuera del plazo, lo que les comentaba, se retorna mercancía fuera del plazo establecido en la ley o no se retorna y no se hace el cambio de régimen de temporal a definitivo. La infraestructura no acreditar la documentación que acredite el legal uso o goce de la infraestructura. De igual manera, el cumplimiento permanente nos dice que las empresas con certificación IVA IEPS, pues en la parte de cumplimiento permanente, fallan con la obligación del anexo 30, que es transmitir de forma electrónica informes de descargo por cada operación dentro del mes calendario siguiente a la sociedad del cierre de las operaciones. Recordar que estos deben de tener el estatus validado o válido. Buzón tributario, actualizar los medios de contacto porque muchas veces aquellas notificaciones por parte del SAT de inicios de procedimiento de cancelación, de requerimientos y demás, llegan a algún correo o al buzón tributario justamente de los enlaces operativos y suplentes que ya no laboran dentro de la empresa, por lo cual, pues al final la empresa no se entera de aquel requerimiento, no se contesta, no se desvirtúa el inicio de procedimiento de cancelación y pues bueno, al final quedan canceladas las empresas. Permanecer al pendiente de los medios de contacto justamente de buzón, BUSEM, notificaciones físicas y capacitación del personal de recepción y vigilancia. Aquí, igual punto muy importante, muchas veces a nuestro personal de recepción o vigilancia, pues les compartimos el miedo de una visita de supervisión. A lo mejor ellos ya están, pues sí, como en esta parte de un poco espantados con la visita de que se les notifique una auditoría. Y nos ha tocado muchas veces que el personal de recepción o vigilancia les llega el requerimiento en físico o llega la autoridad a la puerta a la empresa y pues por decisión propia a lo mejor pasan ese documento o lo archivan o nunca pues sí lo transfieren con la persona de comercio, esto se lo dan a alguien más y esta persona pues también lo archiva o se le niega el acceso a la autoridad en recepción o vigilancia, y pues bueno, también es parte de un inicio de procedimiento de cancelación. De igual manera, del cumplimiento permanente nos dice que pues muchas empresas no programan auditorías internas para evaluar el cumplimiento del RESE, que no realizan, bueno, que deben realizar revisiones periódicas, trimestrales o semestrales, permanecer pendientes de cambios en el RESE, revisar el cumplimiento de las 31 causales de requerimiento y de las 17 causales de inicio de procedimiento de cancelación, abstenerse de importar mercancías no relacionadas al proceso productivo, causa directa de cancelación y motivo de auditoría de la GASE. Esto referiendo también al anexo 2. De igual manera, lo que les comentaba, aquí Index nos dice que ya están realizando procesos de inicios de cancelación a la certificación IBAIEX por imposibilidad de acceso al anexo 24, apartado C, y ya sin un inicio de procedimiento de cancelación directo, ¿ok? De hecho, esta información la compartimos dentro de nuestro grupo de WhatsApp y los boletines de igual manera. Y bueno, aquí les mostramos un pequeño checklist de la auditoría que nosotros realizamos con referente
al registro en el esquema de certificación de empresas. Miren, se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Por favor, ¿me pueden decir cuándo lo logren ver? ¿Listo? ¿Alguien me podría confirmar si es que logran ver el Excel donde tenemos? Listo. Perfecto. Miren, pues este es un checklist que nosotros manejamos justamente para la renovación de la certificación en empresas IBAYER para 2025, donde manejamos 42 puntos justamente para la revisión, cumpliendo con las 31 causales de cancelación, las 31 obligaciones y las 17 causales de cancelación. Entonces, nosotros les compartimos una breve, pues sí, pues un vistazo breve de lo que nosotros revisamos, incluyendo desde el acta del RFC, actas constitutivas, autorizaciones de IMEX, opiniones positivas de la empresa, de representantes legales, de miembros accionistas del consejo, cuadras obrero-patronales, resumen de liquidación, comprobantes de pago, CFDIs a los trabajadores de la parte del SUA, acuses de buzón tributario validados, reportes de saldos del sistema de anexo 24, acuses y anexos, glosas, listados de valor actual de los inmuebles, de acuerdo a libros contables, pues confirmar que no tengan pedimentos temporales que hayan excedido el plazo de legal estancia o permanencia dentro del país. Desde aquí, de este punto, nosotros nos conectamos de igual manera a su anexo 24 para verificar este punto. Verificamos el proceso productivo dentro de la empresa para verificar que cumpla con lo establecido referente a estos puntos de los que ya les comentaba. Verificar órdenes de compra, comprobantes de prestación de ICR, pagos de derecho de la renovación. Pues justamente revisamos todos estos 42 puntos. Actualmente ya anexamos el tema de la posibilidad para acceder al anexo 24 apartado C. Ustedes nos comparten el escrito que ingresaron a la autoridad junto con claves, contraseñas y manuales, para que nosotros verifiquemos que están cumpliendo con esta obligación de el anexo 24 apartado C, ¿ok? Les digo, esta es una breve auditoría que nosotros realizamos para la renovación. De igual manera, viene comprendida dentro de esta la parte de justamente la revisión detallada de los 42 puntos. Brindamos asistencia en buceo durante la renovación de la certificación, tomando capturas de pantalla y evidencias de la renovación. Justamente nos apoyamos con la generación de la ficha de pago y el escrito libre para la renovación y detectamos las áreas de riesgo y te damos soluciones prácticas para subsanarlas antes de presentar el trámite. Aquí muchas veces nosotros les comentamos a las empresas que tenemos este servicio, pero la respuesta normalmente es pero si la renovación es fácil, nada más pico 3 botones y subo mi pago y listo. ¿Qué pasa aquí? Durante la renovación, si verificamos estos tres pues sí, checklist que tenemos, donde nosotros les damos que sí, 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 pues uno de ellos es justamente una protesta bajo decir verdad que seguimos cumpliendo con las obligaciones con las que se nos fue autorizado nuestro programa o certificación IBAYER, ¿ok? Entonces les decimos a la autoridad que seguimos cumpliendo con justamente estos requisitos y el siguiente checklist nos dice que le damos autorización justamente a la autoridad, a la GASE, para realizar visitas de supervisión dentro de nuestra empresa para verificar que seguimos cumpliendo con lo del checklist pasado, que es justamente estas obligaciones y requisitos que nosotros ingresamos al momento de la solicitud de la certificación UBIS. Entonces, pues nosotros declaramos bajo protesta de decir verdad que cumplimos con ambos y que le damos acceso a la autoridad y pues resulta que muchas veces tal vez no te llega la visita de la auditoría o de la autoridad en 1 o 2 meses después de la renovación, pero recordemos que en el periodo de marzo a abril, pues ese es donde la autoridad emite más, pues sí, requerimientos referente a la renovación de la certificación IBAYER y referente al IMEX, ¿ok? También punto importante recordarles que lo que nos dijo la GASE a nosotros actualmente de que van a estar revisando estas 3.200 empresas en lo que va del año. Les digo a nosotros, nuestros clientes de forma interna a 18 ya les llegó un requerimiento por parte de la autoridad, los cuales ya desvirtuamos algunos, pero recordemos que presentando el requerimiento, contestando, justamente realizando la contestación, muchas veces no obtenemos respuesta de la autoridad en los próximos
meses. Es decir, a lo mejor en el periodo de 1 a 4 meses no recibimos información de la autoridad. Pero ¿qué pasa? No porque no recibamos justamente contestación de la autoridad significa que no nos pueden realizar un inicio de procedimiento de cancelación. Hay una empresa que